Bienvenidos a todos los amantes de la Gnosis, bienvenidos a todos aquellos espíritus inquietos que buscan el camino y que buscan aclarar las dudas que entraña una enseñanza como esta, la enseñanza gnóstica. Para ello tenemos la fortuna de contar hoy con el venerable maestro Cuencán, que nos va a deleitar con su conocimiento, con su sabiduría y también con la experiencia de haber podido vivir el camino y por tanto conocer los detalles que a todos nosotros nos pueden ayudar en nuestro proceso y en nuestro propio camino espiritual. Así pues, vamos a ofrecerles a todos hoy una nueva entrevista con el maestro Cuencán, que esperamos que sea una entrevista que les ayude a tener conocimiento más profundo de la enseñanza y a resolver sus dudas esotéricas que puedan tener. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bienvenido también vosotros. Estamos otra vez muy felices de tenerte aquí y vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para hacerte una serie de preguntas. La primera de ellas sería la siguiente. Siempre tendemos a hablar sobre los aspectos un poco negativos, ¿no?, en los cuales tendemos a caer los misioneros a medida que van pasando los años, va pasando el tiempo y vamos cometiendo quizás errores en la misión. Nosotros sabemos que es importante hablar de estas cosas precisamente para que tú nos ilustres y no caigamos nosotros en las cosas negativas que nos pueden alejar del camino. Pero nos gustaría en este momento, en esta primera pregunta, que nos hables de los misioneros que están trabajando bien, de aquellos misioneros que se van donde tú los envías de misión, que hacen buenas misiones, que dejan buenos grupos, que tienen una hermosa y bonita relación con los grupos y que en definitiva pues están haciendo un buen trabajo, una buena labor. Estos misioneros a nivel esotérico, ¿cómo se va desarrollando su proceso espiritual? Sí. Bueno, con mucho gusto voy a intentar dar respuesta a esta pregunta. Primero, tengo que decir que el misionero se debe a su misión. Es decir, una persona normal y corriente que no conoce la enseñanza gnóstica es apenas normal que no sepa lo que es una misión y que también no sepa lo que es ser misionero. En este orden de ideas hay que hablar de dos tipos de misioneros. El que tiene vocación misional y el que no la tiene. Casi siempre el misionero que tiene vocación misional ya trae de otras existencias el centro de gravedad permanente en las cosas de la esencia. Esto hace que esa persona nazca con grandes inquietudes, entra en la gnosis y rápidamente le brota el anhelo de hacerse portavoz de estas enseñanzas a la humanidad. Ese es el misionero vocacional. Existe el otro misionero que no trae esa vocación y que corre el riesgo de entrar en la gnosis por curiosidad. Permanece unos años en la enseñanza y por curiosidad se hace misionero, pero no porque lo siente en el fondo de su alma. Estas son dos cosas que hay que ver porque son distintas. Actualmente, en nuestra institución, hay las dos corrientes. Hay el misionero vocacional y hay el misionero de credencial, así lo llamo yo. El misionero vocacional entrega su vida toda por la gran obra del Padre, por la obra del venerable maestro Samael y por servir a la institución que hace de portavoz de estas enseñanzas. Tengo que decir que una gran parte de los misioneros
lo he dicho en la entrevista anterior, no son vocacionales. Y por eso, pues, aunque la gnosis de ahora, la gnosis que presenta AGEAC, es de una altísima calidad, ese tipo de misioneros no termina de darse cuenta de lo que está recibiendo. Doctrinariamente, asistencia jurídica, asistencia económica, etc. Pero hay, ya lo dije también, un grupo reducido de misioneros que sí que están haciendo una labor extraordinaria. Misioneros que están fuera de sus países, luchando contra adversidades económicas, misioneros que a veces, por distintos motivos, no hemos podido llegar a financiar, pero siguen esperando la ayuda del Padre y les llega. Misioneros que no temen al destino, que no temen al mañana, misioneros que trabajan exclusivamente para la obra del Padre, aunque no tienen un empleo que les permita solventarse económicamente. Misioneros que a veces son solteros y están solos en países lejanos. Esos misioneros los tenemos nosotros. Y tengo que decir que me complazco profundamente de ese pequeño grupo de misioneros que están dando una alta nota ante su real ser, ante el venerable Maestro Samael y ante la gran ley. Incuestionablemente que si esos misioneros continúan con esa tónica revolucionaria, permanente, perseverante, pues estas personas es incuestionable que avanzarán esotéricamente en el camino. Algunos o algunas ya están avanzando. Tengo que declarar, aunque no diga sus nombres, que en AGEAC tenemos ya misioneros que tienen despierto el fuego sagrado, que están levantando su primera serpiente de fuego, o su segunda, o su tercera, y tengo misioneros que están en la cuarta serpiente de misterios mayores. No lo he hecho conocer públicamente porque no es correcto. No he recibido esa orden de la Blanca Hermandad, pero sí que les presto mi asistencia internamente y físicamente. Entonces, diríamos, como dijo el Cristo a sus apóstoles, la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando se habla de mies se refiere al trigo, a la cosecha. La cosecha, es decir, la enseñanza es muy grande y lamentablemente, como siempre, los obreros que están dando el todo por el todo al Padre en esa cosecha son pocos, ¿no? Y nuestro papel institucional con los cursos de misioneros, pues justamente va dirigido a lanzar un trompetazo a esas almas para que encuentren el camino de regreso al Padre, porque son gentes con vocación. Entonces, no todo está perdido. Hay un fruto que está empezando a germinar y si las cosas siguen para estas personas tal y como las están desarrollando, les esperan éxitos misionales. Disculpa que en este momento caiga en la tentación de preguntarte, y si tú puedes respondes y si no, no, ¿de cuántos misioneros estamos hablando aproximadamente? Misioneros que tienen el fuego despierto. Bueno, lamentablemente, si hacemos un cálculo, no llegan a 10. Pero, repito, algo es algo. Estos misioneros, maestro, son misioneros
que complacen de alguna manera ya a los esfuerzos del venerable maestro Samael Aun Weor? Lo complacen a medias, porque lo que se esperaba de este último esfuerzo que ha hecho el venerable maestro Samael por esta humanidad, antes de que sea destruida por los cataclismos, lo que se esperaba era una cosecha más grande. Y se sigue esperando. Todavía puede darse el caso de que gentes vocacionales profundicen sus esfuerzos, sus sacrificios conscientes, sus padecimientos voluntarios y de pronto se conviertan en personas aptas para el desarrollo de los fuegos internos. Entonces, realmente, para decir que el venerable maestro Samael está satisfecho de lo que ha logrado conseguir la gnosis en este siglo XX y en lo que va del siglo XXI, pues la verdad es poco. Pero siempre hay la esperanza de que a última hora el Padre, el real ser de las personas, opere milagros desde adentro y podemos encontrarnos con que una persona de buenas a primeras sienta un impulso superior y le dé a su trabajo misional una tónica superior. Maestro, ¿y hay personas con posibilidades de llegar a cierto nivel en el camino de la vía directa y de la vía nirvánica? Sí. ¿Todos son de la vía directa? ¿Todos son de la vía nirvánica? No. Hasta el momento, lo que conozco pertenece a la vía nirvánica y salvo uno o dos, la vía directa. Con lo cual, maestro, esto significaría que en algún momento estas personas que han desarrollado sus fuegos y los pueden ir levantando, en algún instante del camino, por su propia dinámica o su propia tónica personal, pues irán inclinándose hacia una gnosis precisamente más nirvánica. Sí, exacto. Y es a ellos la responsabilidad de seguir en la vía nirvánica o abandonar la vía nirvánica y pasarse a la vía directa. En este momento, una opinión personal, parece más necesario que nunca que un maestro como tú esté con nosotros. Porque si estas gentes, vista la historia de la gnosis y sabiendo que aunque una persona tenga el fuego despierto, tiene todo el ego dentro y tiene toda la bestia dentro, como ya ha ocurrido en la historia de la gnosis, puede pasar aquí, en el futuro, con lo cual significaría que es fundamental que tú puedas orientar a estas almas, a estas personas, que ahora están iniciando un camino tan duro y tan peligroso como este, Sí. para que no se cometan los errores que se han cometido en el pasado. Sí. En su tiempo, estoy hablando de hace 30 años atrás, 40 años, el maestro Samael llegó a decir, mientras desarrollaba el quinto evangelio, que de América Latina saldría una gran cosecha de Hannas Musens. Y aquello se cumplió proféticamente. Muchas gentes despertaron los fuegos, levantaron hasta las 7 serpientes de fuego y luego, por no disolver el ego y no trabajarlo a fondo, se convirtieron en demonios, en abortos de la madre natura, en traidores de la Avatara. Y eso fue justamente la causa de una especie de involución que experimentó la gnosis durante años. Y de esa involución apenas se está recuperando la gnosis. Ese fue el gran daño de no haber hecho un trabajo completo y a fondo. ¿Eso, maestro, nos puede volver a pasar a nosotros cuando estas almas, por su tendencia natural,
dentro de la gnosis puedan crear líneas nirvánicas? Sí, siempre cabe la posibilidad de que en este camino, que es el doble filo de la navaja, sucedan estas cosas. Por eso ustedes se habrán fijado, habrán observado que un servidor envía muchos mensajes insistiendo siempre sobre la necesidad de morir, porque no queremos que se repita o se repitan los episodios de hace 30 años, que fueron catastróficos para la difusión de la enseñanza. Si esos episodios no se hubieran presentado, yo les digo a ustedes que haría más o menos 25 años que la gnosis ya se habría difundido en el mundo entero. Y solo hasta 5 años atrás hemos podido ya llegar a países como Mongolia, Vietnam, Seúl, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Europa la hemos abarcado, América Latina se abarcó en su tiempo, luego se quemó. Y ahora estamos volviendo a sembrar la gnosis con semilla nueva, es decir, con la misma enseñanza, pero con altura de miras. Y nuestras esperanzas es que volvamos otra vez a convertir a América Central y América del Sur en todo un campo florido, representante de la enseñanza del Cristo de la era de Acuario. Venerable Maestro, uno de los éxitos de AGEAC, aparte de tu éxito personal en cuanto al trabajo, al camino, al haber conseguido hacer la obra, es que precisamente tú te has levantado y has seguido la estela del venerable Maestro Samael Aun Weor. Esa fidelidad a su obra, a su línea de trabajo, a su doctrina, a la forma en que el Maestro Samael quería que se diera la gnosis y se llevaran los cursos de misioneros, se llevara una institución como es AGEAC, ha hecho realmente que hoy, afortunadamente, los misioneros y los miembros que conocemos la gnosis en AGEAC, pues tengamos una gnosis clara. La pregunta es, si todas estas personas que tienen la posibilidad de desarrollar una vida espiritual, esotérica, trabaja unida, ya sea de la vía nirvánica o ya sea de la vía directa, trabaja en una misma dirección, como has hecho tú con el Avatara, pues lógicamente los éxitos de la gnosis para el futuro deben ser éxitos maravillosos. Así es. ¿Qué puedes decir sobre esta cuestión? Ahora estamos con una plataforma didáctica y dialéctica extraordinaria, porque los cursos de misioneros que se hacían hace 30, 35 años no podían ofrecer al estudiantado el material didáctico que nosotros entregamos hoy. No se tenían en aquel tiempo los medios de los que hoy disponemos. Hoy damos infinidad de material en los llamados CDs, ¿no? En los pequeños discos que contienen una serie de cosas inherentes a la vida misional. En aquel tiempo, el que escribía las cosas las tenía, el que no escribía se perdía aquellas explicaciones. Hoy contamos con un servicio de logística que corrige los errores y horrores ortográficos que antes se colaban en las obras del maestro Samael. Ahora ese departamento pule, respetando totalmente el contenido íntegro de cada libro del Avatara, pule ese libro y lo ofrecemos con una hermosísima calidad que nunca antes tuvieron las obras del Cristo de Acuario, ¿no? Hoy los misioneros y misioneras
tienen un lugar de peregrinaje, el Summum Supremum Santuarium, una casa del peregrino donde se hospedan y un mausoleo donde se honra la memoria de quien nos está salvando el alma en pleno Kali Yuga. Estas cosas no existían antes. Hoy los misioneros y misioneras son asistidos en emergencias clínicas, en emergencias jurídicas, en emergencias económicas, por un fondo misional. En aquel tiempo no había fondo misional. De tal manera que la plataforma ya está hecha. Lo que queda es la respuesta de la gente. Si la gente valoran lo que hay y lo comprenden, pues será exitosa la carrera de la gnosis de aquí para adelante. Si siguen saliendo, como últimamente hemos detectado, gentes sin escrúpulos, gentes que entran en nuestros cursos de misioneros y luego se dedican a denigrar de la gnosis porque no se les complació determinados caprichos personales, porque pensaban que la gnosis era una fantasía que tenían en su cabeza. Si hubiera o hubiese en el futuro más personas de esta calaña, tendríamos otra vez que regresar a las luchas de hace 30 años, con el consecuente dolor moral para todos los hermanos en general. Maestro, tú has ido cumpliendo poco a poco, a través del tiempo, con todos los planes que tenía el venerable maestro Samael Aun Weor. La pregunta es, ¿quedan más cosas por hacer? ¿Más planes del maestro para realizar aquí, en el mundo físico, antes de que todo esto empiece ya en una decadencia total? Bueno, efectivamente, personalmente, siempre me fijé como meta, desde que era un simple miembro de Segunda Cámara, luchar con todas las fuerzas de mi alma por darle la imagen que corresponde a esta doctrina, viendo los sacrificios con los cuales el venerable maestro Samael se tuvo que enfrentar para que esta enseñanza llegara a todos nosotros. Cuando me tocó vivir directamente los sufrimientos del Avatara, que no los vi todos, pero vi gran parte de ellos, a mí pues se me encogía el alma. Y siempre me juré a mí mismo, si algún día la gran ley pone en tus manos una institución gnóstica, pues no iba a vacilar, y no he vacilado, en darle la tónica y la imagen que se merece la gnosis como la única doctrina regeneradora que existe. A eso he dedicado mi vida y no me pesa en absoluto, al contrario, me siento terriblemente congratulado conmigo mismo, infinitamente agradecido al ser, infinitamente agradecido a la Gran Logia Blanca, a nuestro gurú que me ha apoyado y nos apoya a todos, a la Gran Ley por haber tenido misericordia y haberme dado cosas que nunca se dieron a otras personas. Es decir, no hablo de cosas personales, haberme dado cheques en blanco para que los usara en favor de la gnosis. Y así ha sido. No los he usado en provecho mío, los he utilizado para que el ejército de salvación mundial algún día tenga forma definida y la enseñanza sea reconocida mundialmente como algo serio, profundo y de gran calado. Maestro, bajo tu visión de las cosas, ¿tú crees que se está formando ya el ejército de salvación mundial? Bueno, formar un ejército no es fácil, ni siquiera un ejército en el mundo físico. Ustedes saben que en las academias militares, para formar un ejército hay que
disciplinar los grupos humanos a veces 4 años, intensivos, noche y día, mañana, tarde y noche, para que se conviertan en auténticos soldados. Si esto tarda 4 años, un simple marine, digamos, para defender un país, pues para defender el alma es aún más exigente lo que hay que hacer, porque lamentablemente un misionero no se forma en un curso de misioneros. Esto lo decimos tanto tu persona como un servidor. En un curso de misioneros entregamos las herramientas fundamentales para que cada persona que está haciendo el curso, a medida que vaya caminando, a medida que trate de hacer el camino, se va haciendo misionero, se va convirtiendo en un asceta, se va convirtiendo en un estoico, se va convirtiendo en un paladín, ¿no? Y de paladín, pues salta a ser maestro o maestra. Entonces, no podemos, espiritualmente hablando, fijar un número de años para decir ya está hecho el ejército de salvación mundial. Máxime en un Kali Yuga en el cual los anhelos de las personas son directamente o indirectamente bombardeados por el anticristo. Entonces, claro, es como que una persona está en el campo de batalla y en un momento determinado recibe un balazo que lo roza. No lo mata, pero lo rozó y cae a tierra. Y a duras penas se seca la sangre, se levanta otra vez y sigue adelante. Eso sí, es astuto el soldado, si es perseverante, si toma precauciones, si se asegura mejor antes de combatir, pues claro que le permitirá seguir adelante contra el viento y a favor del viento. Y eso es lo que nosotros esperamos de nuestros soldados, que no se dejen mermar por algunos primeros golpes que el combate les propina, sino que sean valerosos, se levanten, se curen las heridas y vuelvan al campo de batalla, porque es normal, esto es una batalla, aunque no estemos utilizando cañones, ni fusiles, ni pistolas, ni granadas, es peor, es una batalla invisible, porque se nos ataca lo que nos anima, que es el alma. Entonces, claro, es doble el esfuerzo físico y anímico. Es muy distinto combatir en un campo de batalla, donde siempre gana el que tiene más medios, que combatir en un campo invisible donde no sabemos de dónde o por quién nos va a venir un golpe. Entonces tenemos que redoblar, ampliar nuestras armas, que son la autoobservación, la meditación, la disciplina, las runas, etcétera, para poder devolver el golpe sabiamente. Tú has dicho, maestro, muchas veces que levantarse en un Kali Yuga no es fácil. No. Me imagino que te estás refiriendo a todo esto que estás hablando, ¿no? Sí. Una cosa es autorrealizarse en una edad de oro o una edad de plata, inclusive en una edad de cobre, porque en esas épocas todavía brilla la luz. En una edad de oro brilla con todo su esplendor. Por doquiera hay escuelas de misterios, templos, maestros, ángeles levantados, ayudando a las gentes, etc. En una edad de plata, la luz disminuye, pero sigue habiendo mucha luz. Civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, civilizaciones como los mayas, pertenecieron a la Edad de Plata. Fueron civilizaciones extraordinarias. En una edad de cobre, la luz se oscurece ya, pero aún en tiempos de la antigua Roma, que era la edad de cobre, o de Grecia, las gentes veían en las calles
apariciones de la diosa Diana o de la diosa Venus o de Marte, etcétera, con los ojos abiertos. Eso significa que las tinieblas no lo habían inundado todo, lo estaban empezando a inundar. En una edad de hierro es la ausencia de los dioses, el ocaso de los dioses. Es la famosa apostasía de la que hablaba San Pablo, la negación de la divinidad. Hoy en día, hablar de Dios a las personas pues produce una reacción de burla a quien menciona la palabra Dios, ¿no? Se le dice sarcásticamente, tú todavía estás creyendo que las avionetas ponen huevos, cosas así, ¿no? Se venera lo invenerable, se venera la perdición, se venera todo lo que es degradante, se convierte en un tótem. Entonces, claro, hacer la piedra filosofal en un ambiente de esa clase, donde se ataca a las religiones o las mismas religiones se autodestruyen, no es nada fácil. Os digo que no, porque hay que luchar contra las tinieblas personales y las exteriores. Es una doble lucha, ¿no? Y hay que tener moral para perseverar y no doblegarse ante el anticristo. ¿Cuánto tiempo, maestro, aproximadamente? Siempre nos gusta a todos saber más o menos el tiempo que existe para que se pueda hacer trabajo interior. ¿De cuánto tiempo estamos hablando aquí en este mundo físico? Miren, para empezar, si la persona, cualquier persona, no nació con los cuerpos internos fabricados, porque no ha trabajado nunca en otras existencias, en la fragua encendida de Vulcano, en los misterios del Tantra, pues para empezar ya tiene que tomarse la persona la molestia de trabajar en la forja de Vulcano 20 años. 20 años para crear los vehículos internos. Luego otros 20 años para que esos cuerpos brillen como el oro. Eso corresponde ya a la segunda y tercera montaña. Total, 40 años. El promedio de vida hoy en día en América Central y América del Sur es de 60 o 70 años. En América del Norte es de 80. En Europa está entre 75 y 80. Pero claro, cada día aumentan más las carencias económicas, cada día aumentan más las enfermedades, cada día el estrés acaba con la salud de las personas, cada día aumenta más el cáncer, enfermedades extrañas, con lo cual, si necesitamos 40 años, si no tenemos los cuerpos fabricados, en total, para hacer la gran obra, se nos está hablando de un tiempo muy corto para nosotros, ¿no? Los que traen los vehículos internos fabricados, pues tienen que dedicar 20 años a la muerte y al desarrollo interior, es decir, a la primera montaña, segunda montaña y si le da tiempo, a la tercera montaña. Pero tal y como están las cosas hoy en día, claro que mis anhelos es que todo el mundo conozca las 3 montañas, incuestionablemente. Pero no está fácil. Pero ya que una persona fabrique sus vehículos, despierte el fuego en esos vehículos y se lleve de esta vida las 7 serpientes de fuego, yo diría que ya va bien pagado. Porque en la próxima existencia podría continuar con valores que ya lo van a proteger en cuanto nazca. Todo esto que nos estás comentando, maestro, de verdad que es una información muy valiosa y te lo agradecemos muchísimo.
Nos gustaría ahora que nos hablaras un poco sobre la comunicación. Sí. El venerable maestro Samael Aun Weor es un comunicador nato, porque con un lenguaje tan sencillo ha logrado realmente transmitir una enseñanza extraordinaria. Tú, pues solamente los que estén escuchando estos vídeos y ya te conozcan, saben perfectamente que eres un comunicador extraordinario, claro, preciso y además se te entiende muy bien. Los misioneros, nuestra labor es comunicar simplemente la doctrina del Avatara. ¿Qué consejos nos puedes dar tú sobre la comunicación? ¿Cómo tenemos que comunicar la enseñanza? Sí. ¿Qué claves nos puedes dar a nosotros para intentar ser buenos comunicadores de la doctrina? Sí. La comunicación está en la base del progreso de todo proyecto y de toda institución. Donde no hay comunicación, hay fracaso. Eso es así. El maestro Samael habló, por ejemplo, muy claro al estudiantado gnóstico, porque esa es una facultad que él siempre tuvo, desde tiempos remotos. Cuando fue Julio César, la gente se amaban escuchar al César porque no se andaba con discursos, con palabras estrambóticas o extrañas que nadie entendía, sino porque iba directamente al grano. Entonces, el maestro fue un gran comunicador y siempre quiso que el pueblo gnóstico supiera comunicarse. Por eso escribió obras como Educación Fundamental, donde dice en un capítulo cómo saber escuchar. Para una buena comunicación hay que saber hablar y hay que saber escuchar. Si no hay ambos ingredientes, no hay buena comunicación. En nuestros estudios, desgraciadamente, hemos observado que las gentes malentienden el trabajo psicológico a veces y se cometen errores que desembocan en problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque un misionero que quiere demostrar que trabaja sobre sí mismo, cuando hay un problema, entonces es el que se pasa el día callado, no opina, no dice sí ni dice no, no da ideas. Y a eso lo llama no identificarse. Eso es un error grave, porque nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia. Una cosa es un charlatán que habla aunque no le estén preguntando nada. Y cuando habla dice solo tonterías. Y otra cosa es saber hablar cuando debemos hablar y saber callar cuando hay que callar. En la gnosis, las gentes, los hermanos, en las segundas cámaras, los hermanos misioneros, necesitamos aprender a comunicarnos, a usar el verbo adecuadamente, sin ironías, sin falsedades, sin doble sentido, con armonía, con dulzura, pero comunicarnos, hablar. De allí dice el maestro, es tan malo callar cuando se debe hablar como hablar cuando se debe callar. Es un arte, forma parte del despertar de la conciencia. No podemos resolver los problemas de la gnosis callando. Si el maestro no hubiera dado los gritos que tuvo que dar en su tiempo, pues la gnosis la habrían quemado para siempre. Pero en sus epístolas, aunque hablaba terriblemente fuerte, pues hubo gentes que pudieron enterarse y tomar precaución para no dejarse arrastrar por el vendaval que unos cuantos estaban provocando. ¿Por qué no se dejaron arrastrar? Porque estaban comunicados, estaban advertidos por el maestro Samael. Igual nosotros necesitamos dejar de utilizar la pose pietista, la pose mojigata, de disque buen trabajo interior, cuando en el fondo estamos posiblemente devorando al prójimo
con nuestra lengua interior. Entonces, la comunicación no es o no está basada en el silencio. No es una actitud de un ser despierto el estar siempre sin opinar. Eso no es así. El maestro Moria es un maestro de la fuerza. Y en 1950, cuando se hizo el último juicio sobre esta humanidad de nuestros días, fue quien se levantó y dijo: esta humanidad está fracasada, hay que destruirla. Él no se quedó callado después que los jueces de la ley emitieron el juicio. Él se levantó y habló. Pero también se levantó y habló el venerable maestro Samael y dijo: yo pido una última oportunidad y me dejáis a mí trabajar. Y salvamos, aunque sea, del ahogado el sombrero. Y esa responsabilidad se la tomó el maestro para sí, con gran fervor, con mucha tenacidad, con mucha fidelidad al Cristo, y nació la gnosis, o reapareció la gnosis. Pero si el maestro no hubiera hablado por aquello de guardar las formas o de no contradecir al maestro Moria, pues nosotros no estaríamos aquí en la gnosis. Entonces, claro, es indispensable el arte de la comunicación y forma parte, repito, de la autoobservación. Venerable Maestro Cuencan, ¿se corre el riesgo de que la gnosis entre en involución? Bueno, todas las doctrinas que han existido sobre la faz de la Tierra están sometidas a las leyes de la evolución y de la involución. Lo que sucede es que a menos que alguien las trastoque, las deforme, entonces la evolución recae directamente sobre la doctrina y luego sobre sus seguidores. Vamos a tomar un ejemplo, sin querer herir a nadie, pero el Islam es una religión. Fue creada por un hombre despierto llamado Mahoma. Mahoma dejó una doctrina muy hermosa, pero los califas le fueron quitando a esa doctrina su pureza original y le fueron añadiendo cosas de su propia cosecha. Hoy en día, justamente, una doctrina tan profunda y tan bonita como el Islam está partida en dos pedazos, en los sunitas y en los chiitas, y ambos son musulmanes, y se odian a muerte. Antes no se mataban, ahora se matan, van los unos por los otros. Esto se debe a que la doctrina ya fue adulterada y de esa adulteración surgieron facciones que luego han terminado en un derramamiento de sangre a nivel mundial. Eso es muy grave y eso demuestra que si no estamos alertas con nosotros mismos y con las ideologías, todo está sujeto en el mundo de la relatividad a la evolución y a la involución. Evolucionan los mundos y luego involucionan. Evoluciona el cuerpo humano y luego entra en involución con la vejez. Evolucionan los universos y luego desaparecen con la evolución. Entonces, las doctrinas no son una excepción. Corresponde a los que manejan las doctrinas no permitir que involucionen y mueran. La gnosis que dejó el maestro Samael es una doctrina hipertrascendental, hiperprofunda, hiperlógica. Es la única doctrina que hasta el momento ofrece respuestas a todo fenómeno físico o espiritual que el ser humano se plantee.
Otras religiones no tienen las explicaciones lógicas que tiene la gnosis, no las tienen. Yo reto a la gente a que me diga quién responde a las cosas como responde la gnosis, porque no hay. Están metidas esas doctrinas en unos dogmas pontificios que unos pocos, unos cuantos establecieron, como el caso del catolicismo a partir del año 300, después de la muerte del Gran Kabir o de la crucifixión. Ellos tomaron la resolución de modificar el cuerpo de doctrina original y hoy en día prácticamente la gente se ríe de la religión católica o de la religión cristiana. Y se ríen porque los que han llevado durante siglos el peso de esa doctrina terminaron degenerándose. Ellos mismos terminaron no creyendo en lo que predicaban hasta la fecha. Ese riesgo lo corrió la gnosis cuando hace 30 años o 35 años hubo una guerra intestina increíble entre maestros, los pongo entre comillas, gentes que habían llegado a la maestría sin disolver el ego animal. Y casi por culpa de ellos hubiera desaparecido la gnosis. Afortunadamente, la gran ley nos puso los medios para recuperar lo que quedaba de la doctrina y de su imagen, y gracias a que encontramos los textos antiguos escritos por el maestro Samael, las primeras revisiones de los libros, etc., y gracias a que un servidor conocía la línea con la que actuaba el maestro Samael y lo que él quería hacer, pudimos, con la gracia del cielo y con el apoyo de todos los misioneros que tenemos hoy en día, resucitar la doctrina y no permitir que se fuera al cementerio, no permitir que involucionara. Si no hubiéramos hecho eso, si no lo hubiéramos hecho, creedme que hoy en día, para las gentes en general, la gnosis sería un cuento. Algo que existió por allá en los años 60 y cuyo autor fue un colombiano, escritor, que se puso a hacer cosas, opiniones sobre el cosmos, la naturaleza, el hombre, pero al final era un cuento. Así sería el concepto que la gente tendría hoy de la gnosis. Y afortunadamente, aunque desgraciadamente, por culpa de muchos falsos predicadores de la gnosis, esta doctrina se llenó de cierta mala reputación. Muy a pesar de ello, estamos de pie con una institución muy bien establecida, con un cuerpo de misioneros bien formados y con un material didáctico exclusivo para mantener la armonía de la enseñanza. Y eso salvó a la gnosis de involucionar. Pero todo costó muchos sacrificios, muchos padecimientos voluntarios y muchos sacrificios conscientes. Y aquí está el fruto. Ahora, maestro, que hablabas al principio de esta hermosa explicación que nos has dado de los árabes, de los musulmanes, en estos días hemos leído en el periódico que uno de estos imanes ha prohibido de que se juegue al ajedrez. Sí. Con lo cual, es lo que tú estás diciendo. Durante siglos, estas gentes han ido prohibiendo y mutilando las enseñanzas, en este caso de Mahoma, y el Islam ha quedado en lo que hoy es. Siempre es el factor humano el que interviene en la destrucción o en la reconstrucción de una ideología. Y muchos califas fueron quitando cosas del Islam y añadiendo cosas de ellos, como por ejemplo esa permisividad que hoy tiene el Corán de que un hombre, mientras pueda económicamente mantener a varias mujeres, puede tener hasta 7 mujeres. ¿Y dónde queda allí la alquimia? ¿Dónde queda la castidad científica?
¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda, pues, la responsabilidad ante la sociedad, ante los hijos? ¿Cómo es que un padre polígamo pues tiene hijos repartidos que a veces ni conoce? Esto no tiene sentido, lógico. Pero ese es el fruto de la mente animal infiltrada en las cosas sagradas. Aquí en la Gnosis hubo un señor, no voy a decir su nombre, que llegó a la maestría y luego la perdió porque traicionó al Avatara. Pero este señor pretendió establecer dogmas horribles dentro de la Gnosis, dogmas absurdos, ridículos, como que no se podía usar perfume porque el perfume tenía alcohol. Y el alcohol estaba en relación con lo que el maestro dice en el Ministerio de Velar y Florecer sobre el demonio Algol, que es el demonio que le gusta el alcohol, por ejemplo. Entonces la gente dejaron de poner perfumes que nada tienen de malo sobre el cuerpo humano. Ese señor también llegó a decir que ninguna mujer podía vestirse de color rojo, porque ese era el color de la lujuria. Eso en su mente nadie ha dicho que el color rojo es el color de la lujuria. Sí que se ha dicho que hay dos gamas de los colores, la gama del ultravioleta y la gama del infrarrojo. El infrarrojo corresponde a las dimensiones inferiores de la naturaleza. El ultravioleta corresponde a las dimensiones superiores. Pero solo eso. Pero nadie ha dicho que el color rojo es el color de la lujuria. Y así por el estilo. Estableció un sinfín de parámetros sacados de su propia cosecha, que nada tenían que ver con el mensaje del Avatara de Acuario. Igualmente, ¿quién ha dicho que un juego de ajedrez perjudica el alma? Los antiguos iniciados y reyes de la antigua Atlántida jugaban al ajedrez para desentrañar problemas de la sociedad. El ajedrez es un juego cuyos arquetipos están en el mundo causal. No es un juego de azar, no es un juego ligado a la búsqueda de fortunas, materiales, etcétera, etcétera. Para nada. Es un juego didáctico que sirve a la conciencia. Eso es lo que pasa. Muchas gracias, maestro. Cambiando un poco de tema, nos dice el maestro Samael que todos nosotros tenemos una dispersión mental. La pregunta es, ¿la dispersión mental y la dispersión de fuerzas, si se quiere, espirituales que nosotros tenemos o en nuestros centros, contribuyen a que no se pueda cristalizar la gnosis en nosotros? Incuestionablemente que sí. Tengamos en cuenta que todo se reduce a energías. Todo. La creación, la naturaleza, el espacio, el hombre, todo. Si a nosotros se nos dice que para crear alma hay que evitar perder nuestras energías creadoras para poder crear vida interior, para poder crear vehículos anímicos, nada hacemos nosotros en pro de esa idea si, aunque yo no pierda mis energías creadoras, las pierdo con emociones inferiores todo el día, con tener la mente puesta en 5 y 10 cosas a la vez, con un desorden motor que puede tener distintos orígenes, con un instinto descontrolado que me lleva a convertirme en un gordinflón, por ejemplo, o en un individuo flaco pero lleno de gula. No, todas estas dispersiones de energía no permiten que se cristalice el alma. ¿Y el alma qué es? Un conjunto de fuerzas, poderes, facultades y energías que forman un todo. Y ese todo es los vehículos internos. Cuando alguien tiene vehículos internos creados, se dice que esa persona tiene alma, no fracción de alma, tiene alma. Pero si esa alma
además de ser un alma, quiere asociarse al Espíritu Divino, al ser, entonces tiene que hacer otros esfuerzos para vivir más en interiorización y gastar el mínimo de energías las 24 horas del día. De allí, pues, que la autoobservación, nuevamente hablamos de ello, es la herramienta eficaz para que nosotros no seamos dispersos. Si estamos haciendo una cosa, debe ser solo esa cosa. Si estoy tomando agua, debo saber que estoy tomando agua. No debo estar tomando agua pensando en que mi escritorio está desordenado, que tengo que ahora mismo llevar los niños a la escuela, que mañana me tengo que levantar a la tal hora del día. Eso es dispersión. Y allí se nos van las energías de nuestra transmutación. Entonces nunca despertamos conciencia, porque el yo sabotea con la dispersión el trabajo que nosotros hacemos con la transmutación. De manera pues que necesitamos ser concretos y estar concentrados en lo que hacemos para que las energías no se escapen. Entonces vamos adquiriendo solidez interior, se va solidificando el producto de esas transmutaciones y vamos teniendo alma. Si esa alma, repito, quiere despertar las facultades espirituales de ella misma y convertirse en alma diamante, pues tiene que aumentar el control sobre los 5 centros del cuerpo físico y sobre las emociones y sentimientos y pensamientos de su parte psíquica para ir dirigiéndose, encaminándose hacia el reino del ser. Ese es el asunto. Muchas gracias, maestro. Cuando una persona, por ejemplo, de un grupo gnóstico, ya sea un miembro de segunda cámara o incluso misionero, por el motivo que sea, hacen que un grupo se queme, se destruya, o que un grupo pierda la armonía, ¿qué repercusiones desde el punto de vista kármico, esotérico, tendría esa persona? Bueno, pues las repercusiones serían muy graves. Y van desde repercusiones físicas hasta repercusiones anímicas. Ahora mismo conozco casos de misioneros, entre comillas, que entraron en la gnosis y ahora mismo esas personas llevan en la gnosis aproximadamente 40 años. 40 años en los que se dedicaron a deshonrar chicas con el cuento de la alquimia, mentir a sus grupos, trabajar con los grupos cuando les daban las ganas, no en forma disciplinada, transformando textos del maestro Samael, elaborando folletos que no eran legítimos de acuerdo a la doctrina del maestro Samael, trabajando con la gente a horarios desordenados, etc. Hoy en día esas personas están con enfermedades delicadas. Es el resultado de su conducta. Están con una vida desordenada, no tienen un matrimonio legítimo, legitimados no están desde el punto de vista matrimonial, no han podido por su propio desorden. Eso les ocasiona que no se pueden mover con sus cónyuges a donde quieren ir porque tienen varios cónyuges y no hay ninguno reconocido. Y los niños están todos confundidos sobre quién es su verdadero padre. Total, esas personas tienen su vida hecha un caos, materialmente hablando. Espiritualmente, pues aún peor, porque todo lo que hicieron durante 40 años fue arremeter contra la gnosis por sus caprichos. Entonces, el que quiere jugar con la gnosis, mejor que no lo haga, porque bien lo dice nuestro ceremonial de ingreso a nuestros estudios, ¿no? Todos estaremos unidos
contra el perjuro que quebrantare su juramento. Pero aquí nadie va a perseguir a nadie porque abandone la gnosis. No tenemos nosotros clanes mafiosos para mandar a eliminar a alguien porque nos traicionó. No, la ley se encarga de supervisar lo que hacemos y en base a lo que hagamos se nos cobra o se nos honra. Entonces, la ley es muy sabia y en su momento sabe atajar a una persona, cobrarle lo que hay que cobrarle y, si es necesario, enviarla a los mundos infiernos porque traicionó un ideal crístico. No, eso es lo que pasa. O sea que entonces esto lo que tiene es una supervisión impresionante de la ley divina. Si hay una institución que actualmente está vigilada muy de cerca por la Blanca Hermandad, es la gnosis. Es la gnosis, pero muy vigilada. No tiene idea la gente de cómo están informados los hermanos mayores de todo lo que acontece en el seno de la gnosis. Ni remota idea tiene la gente. ¿Significa eso, maestro, que incluso los pequeños detalles de nuestra vida diaria hay una observación y eso repercute también en nuestro progreso espiritual o nuestro retraso espiritual? Incuestionablemente que sí. Gentes que, porque no tienen ganas, hoy no dan conferencias y el grupo asiste. Hace la molestia, se toma la molestia de ir a recibir las enseñanzas y se encuentran con que la asociación está cerrada. El otro día, cuando regresan, le dicen, no, es que he eliminado las conferencias de los lunes, solo voy a ver los viernes. Y no está enfermo. Y si estuviera enfermo, tendría el deber de informar al grupo, a la Grey, de lo que le pasa, para llegar a un acuerdo con la Grey. No. El hecho mismo y aparentemente sin importancia de que nosotros recibamos a las almas en un estado, dijéramos, de abandono, con sandalias de tela de andar por casa, con nuestro cuerpo sin haber recibido una ducha, sin estar arreglados, todo eso es observado por la gran ley. Y si las gentes se van quemando porque empiezan a distanciarse de nosotros por el estado en el que estamos, un estado caótico, al único que le van a cobrar es a la persona que está creando ese orden de cosas, en este caso el misionero o la misionera. ¿Por qué? Porque está en entropía. Pero el problema no está en que él esté en entropía con él. El problema es que con su entropía está quemando la gnosis. Y eso es lo que no acepta la gran ley. Pues hay muchísimos casos, maestro, en los cuales los misioneros de pronto se van, viajan, no dejan a lo mejor a alguien responsable en el grupo y el grupo pues sencillamente se queda sin gnosis durante un tiempo. Claro. O otros misioneros que se cansan de estar en un lugar determinado, sin avisar a nadie, se van, cierran el grupo y dejan las almas ahí abandonadas, digamos, y Sí. se van a otro lugar. Sí. Eso tiene que tener una repercusión terrible, ¿no? Gravísima. Hay otros, añadiendo a los casos que tú has comentado, que se toman el derecho de decirle a otros compañeros misioneros, no hay que tomarse la gnosis tan en serio. De vez en cuando deja los grupos, cierra la asociación, vete con tu mujer 2 meses a las Islas Seychelles o a Bora Bora o a los Himalayas y dentro de 2 meses vuelves a continuar dando la gnosis, sin pensar si el grupo queda abandonado y se dispersa o no. Todo esto, aunque parezca que lo hagamos sin ninguna mala intención, está muy penado por la gran ley, porque en el fondo estamos echando las almas a la calle. En lugar de estar recogiendo las almas, las estamos enviando a la calle. Y eso es muy grave. Esas personas, incuestionablemente, lo digo desde ahora, después de 10 años, van a estar diciendo que la gnosis no les ha dado ningún fruto, que la gnosis no es verdad. Pero no se han puesto a pensar
¿Qué han hecho ellos esos 10 años? Únicamente tonterías. Y la ley no va a pagar tonterías. ¿Por qué se le va a pagar a una persona por tonterías que realiza? Eso no tiene sentido. Pues en base a lo que está diciendo, maestro, me está viniendo en estos momentos a la mente, no en Agea, esos casos que te voy a comentar tan graves, pero hay grupos en México o instituciones en México que tienen ciertos líderes que ponen a los misioneros prácticamente a vender y que hacen en sus instituciones unas aberraciones tremendas, ¿no? Con la gente, con los grupos, con los misioneros, en nombre de la gnosis o con la excusa de la gnosis. Sí. Me imagino que tú sabes de lo que estoy hablando. Perfectamente. Entonces, ¿qué puedes tú decir a las personas de este tipo de gnosis que puedan escucharnos de otros grupos o de otras instituciones referente a esto que estamos comentando? No, lo único que les puedo decir es que la gnosis es un desiderato divino que se manifestó a través de un ángel que, habiendo estado caído, se levantó y luego se cristificó. Es el maestro Samael Aun Weor. Esta enseñanza tiene su origen en las jerarquías del fuego. ¿Quiénes son las jerarquías del fuego? Todos los hombres y mujeres solares que constituyen el círculo consciente de la humanidad solar. Todo aquel o toda aquella persona que intente arremeter contra las jerarquías del fuego, lo van a quemar. Hay personas de estas, de las que me estás hablando, en México, por ejemplo, que internamente ya están en el abismo. Pero aquí en el mundo físico, determinados yoes de esas personas siguen hablando como si estuviera el alma aquí. Siguen haciendo monstruosidades. Hay uno de ellos que tiene como 20 mujeres. ¿No? Se aprovecha de la inocencia de las mujeres para, con el cuento de autorrealizarse, pues llevarlas a la alquimia barata, es decir, a la alquimia deformada, al adulterio. Y claro, estas personas se convierten en tántricos negros. Y todo tántrico negro está conectado con el abismo. Y esas personas estarán involucionando y ni siquiera lo saben. Lo peor de todo esto es que detrás de estos falsos líderes hay muchas ovejas que están perdidas. Y esas ovejas o se dan cuenta de a dónde los está llevando ese líder, o se van a ir con él también para el abismo. Entonces, hay un orden, aunque no lo veamos, que se cumple a rajatabla por encima de quien sea. La ley no tiene nadie preferido, intocable. Con lo cual, maestro, volvemos un poco a lo que nos decías en la entrevista anterior. La honestidad es fundamental aquí, porque si la persona no se siente con fuerzas para seguir, o está cansada, o cree que ya no tiene anhelos, o su cuerpo físico ya le da síntomas de agotamiento, mejor ser honesto y él apartarse o relajar su trabajo misional en este caso, pero no quemar a nadie, ¿no? Indudablemente. Todo el mundo tiene derecho a hacer una pausa en su vida, si la necesita o si la quiere. Mejor que hacer una pausa que imprudentemente seguir adelante haciendo tropelías. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Entonces, dice el proverbio cabalístico, 7 veces cae el justo. Y si es justo, 7 veces se vuelve a levantar. Claro, porque se puede caer por un error no querido. Y la misericordia del Padre y de la gran ley es muy amplia y le da una oportunidad al caído de levantarse. Pero el que intencionalmente sabe que está obrando mal y cae y sigue obrando mal, a ese no le van a dar oportunidades porque se le llama
casos perdidos. Y un caso perdido es eso, un caso del que nadie se ocupa. Tú has hablado en alguna ocasión, maestro, de que una persona, un misionero, una misionera, que no haga bien su trabajo y que de alguna manera sea la causa de que muchas almas abandonen el camino, quizás ese misionero en otras existencias lo tenga muy difícil para encontrar la gnosis. Sí. Lo tenga complicado, se lo pongan Difícil. difícil. Incuestionablemente que sí, porque al quinto evangelio se le puede atacar directamente blasfemando contra él o indirectamente con actitudes de desidia, de pereza, de codicia, queriendo convertir la gnosis en un comercio, traficando con la enseñanza. Entonces, aunque nos creamos misioneros haciendo todas estas barbaridades, la ley no es tonta. La ley toma cuenta de que estamos haciendo daño a la quinta verdad y que la quinta verdad es la única alternativa que le queda a esta humanidad. Y si nosotros la queremos arremeter directamente o indirectamente, igualmente nos va a sancionar la gran ley, igualmente. Maestro, ¿y qué nos puedes decir tú sobre esta tendencia que podemos tener algunos misioneros de alguna manera querer programar nosotros nuestra vida esotérica? Es decir, uno en sus planes mentales, decir, llevo tantos años de misión o cuando tenga 10 años de misión habré conseguido este punto en el trabajo esotérico, cuando lleve 20 años ya estaré aquí, cuando lleve 30 años estaré aquí. En fin, si el maestro Samael lo hizo y el maestro Cuencuán lo han hecho en una vida, yo también lo puedo hacer. O sea, eso de programar nosotros nuestra vida esotérica, ¿cómo lo ves tú? Sí. Bueno, de entrada hay que decir que no somos nosotros los que hacemos la gran obra. Quien la hace es el ser. Primero, eso de entrada. Con lo cual, nadie nos otorga el título ni el derecho de afirmar que en tal tiempo vamos a tener terminado ese trabajo. En otro tiempo vamos a estar en tal estadio de la obra. Eso es una ilusión. Entonces, el camino no es otra cosa que la develación del misterio de un ser o del ser. Como es la develación del misterio del ser, es el ser quien se va a ir autodevelando y no nosotros. Para irse autodevelando nos usa a nosotros de instrumento. Y es Él, no nosotros, quien tiene autoridad ante la gran ley para decir, quiero que mi esencia haga esto, porque yo necesito llegar hasta aquí. Y Él es el que negocia, hace trámites con los arcontes del destino, con cosmocratores, con ángeles, con la Blanca Hermandad, para que nosotros aquí tengamos puertas abiertas y nuestro trabajo vaya dando frutos. Conclusión, los que afirman yo, el yo en 5 años ya voy a hacer esto. En 10 años voy a hacer esto otro. En 30 ya habré terminado el trabajo. Simplemente son mitómanos. Son megalómanos. Son personas que se sienten súper trascendidas, pero son ignorantes. En el fondo viven de sueños que ellos mismos se creen. Y esos sueños producen sueños en el mundo astral que también se creen. Pero en realidad de verdad es una incoherencia pretender nosotros programar nuestra vida espiritual como si fuéramos dueños de nuestro destino. Somos dueños hasta un punto. La otra parte la tiene en sus manos la ley. Yo puedo querer hacer 7 cosas, pero una cosa dice el burro y otro el que lo va a montar.
Y si la ley dice, vale, de las 7 cosas yo te dejo hacer 3. Las otras voy a obrar de tal modo que tendrás que sudar sangre y lágrimas para conseguirlo. Si aceptas el reto, ok, puede ser que saques algo. Así es este camino. Este camino no es de especulación mental, no es como una empresa material, que yo entro como chico de Ofiboy, el que lleva y trae correos, y luego voy a ser secretario, y luego voy a ser adjunto al director. Más tarde, con los años, posiblemente me asciendan a director general. Puede ser que más adelante me asciendan a manager. De manager me mandan con el grupo de planificación futurista de la empresa, etc. Eso en el mundo material está muy bien, pero en el mundo espiritual, que se olviden los soñadores, porque eso no existe. Quien manda es el Padre. Quien dice, voy a hacer todo esto, es Él. Y quien dice, porque puede suceder, estás joven, estás fuerte, pero de ti solo quiero ahora esto. Lo otro lo quiero en la próxima vida. ¿Y quién va a contradecir al Padre? Nosotros. Eso es cosa de risa, ¿no? El Padre tiene, dicho en proverbio español, la sartén por el mango. Por eso, bueno, personalmente, yo les doy testimonio de esto porque lo he visto 1000 veces, ¿no? Mi existencia anterior fue en México, una de mis existencias anteriores. Conocí al venerable maestro Samael cuando él estaba formando parte de los Dorados de Villa. Nos encontramos, él vivía en Sonora, yo vivía en Sinaloa. Nos abrazamos porque nos reconocimos. Tanto él como un servidor estábamos caídos, pero teníamos un porcentaje de conciencia que nos permitió mantenernos en sintonía y reconocernos el uno al otro. Pero yo no fui, es la primera vez en mis existencias que no fui a una revolución. Siempre me han encantado las revoluciones. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no quise? No, yo quería. Pero el Padre no me dejó. ¿Y por qué no me dejó? ¿Me ató de manos? No. Me hizo pasar toda esa existencia, absolutamente toda, llorando, porque me azotaba a través del Caón, trayéndome recuerdos y recuerdos y recuerdos de antiquísimas fechorías que un servidor había cometido, muy graves, y aquello me tenía todos los días llorando. Tenía un hijo pequeño, porque mi mujer me abandonó, además, eso me lo produjo la ley. Y morí llorando. Y no pude hacer nada por el camino, aunque yo quisiera. El maestro Samael estaba caído, que es nuestro gurú, y el Padre solo quiso que yo purgara. Y gracias a eso, misteriosamente, cuando ahora he tenido esta existencia, nací con el centro de gravedad en las cosas del espíritu, ya lo traía, pero nací con un terror hacia cometer cosas insanas con el sexo, porque el Caón se había encargado de recordármelo toda la existencia que tuve en México, las 24 horas del día. Así es el Padre. Él es así. Cuando Él quiere hacer una asepsia, una limpieza, se emplea a fondo y nos pone, como le ponen a las vacas, un hierro candente para marcarlas con las siglas de su propietario, nos pone un hierro candente que es el Caón, que nos quema las carnes para que se nos grabe bien lo que Él quiere que se grabe. En esas condiciones, ¿qué libre albedrío tenemos nosotros para manejar nuestro destino? Pues el maestro lo dice. Nuestro libre albedrío es el espacio que hay, comparativamente, entre un violín y su estuche. Es más o menos esto, ¿no?
Venerable Maestro, ¿cuántos años viviste tú en tu existencia pasada? Bueno, hay una cosa que no puedo comentar, y fue un intervalo que tuve entre la existencia que tuve en México y la actual. Tuve una existencia corta que duró 52 años, ¿no? Por ejemplo, no entro en esa existencia porque tiene que ver con ciertas cosas que sucedieron en esta humanidad y por el momento me reservo el derecho de hablar sobre eso porque no todo el mundo lo entendería. En esa anterior existencia en México, pues llegué hasta los 60 años, prácticamente. Con lo cual estuviste 60 años sufriendo. Sí. O sea, pagando pena moral por todo lo que nos comentas que te movió el Caón. Sí. Lo cual significa que realmente eso fue como una preparación para en esta vida tú, por orden de tu padre, por los planes que tenía tu padre, poder empezar el camino. Eso, trasladado a nosotros, significaría de que nosotros realmente, habiendo conocido la gnosis en esta vida, no habiendo quizás tenido esa vida anterior de pena moral, de pago de pena moral, es lógico que en esta vida, pues aunque conozcamos la gnosis y seamos misioneros o misioneras, pasemos unos años de donde no hay frutos, donde lo que se está es pagando, limpiando, quizás trabajando por la humanidad, pero realmente lo que se está es pagando. No se están haciendo cosas, digamos, realmente dentro de la obra propiamente dicha. Sí. ¿Es correcto esto? Es absolutamente cierto. Hay que partir de la base, según la cual la gran obra interior comienza, como dije antes, cuando el Padre quiere. Y si el Padre quiere, pero la ley no lo deja, porque su alma humana tiene cuentas pendientes y tiene que pagarlas antes, al Padre no le queda más remedio que resignarse y al menos traer a su alma a la ciencia del camino, que es la gnosis, traerla, para que se vaya impregnando. El Padre es sabedor de que es probable que en esta existencia su alma humana no llegue a levantar las 7 serpientes, sino tan solo despertar el fuego. Puede ser. Y se lleva el despertar del fuego. Y ya el Padre estará ahora mismo planificando la futura existencia de esa alma en un buen matrimonio que le servirá de padres para que no pierda ese fuego que ha despertado. El Padre es un gran matemático, es un gran geómetra y matemático. Todo lo reduce a cálculos, pero cálculos divinos, no cálculos mentaloides de la Tierra. Entonces, tenemos que ser resignados, tenemos que ser obedientes con los postulados del camino. Tenemos que ser perseverantes y dentro de nuestros límites poner todo de nuestra parte en materia de autoobservación y de eliminación. Si no nos da el Padre, porque la ley no lo permite, un esposo o una esposa para trabajar en los misterios de Vulcano, pues volvámonos eremitas. Fabriquémonos una coraza espiritual en base a una disciplina que nos lleve a practicar en todo momento el pranayama, que nos haga gimnastas,
gnósticos, es decir, gentes ejercitadas en las runas, en el trabajo con los planetas, con las constelaciones, y metámonos en los 49 niveles del subconsciente, la doctrina. La doctrina, eso sí que lo podemos hacer. Entonces, parecería que nuestra vida no fue aprovechada. Eso es nuestra óptica. Pero a los ojos del Padre, el Padre se está frotando las manos porque dice, bueno, no me dejan que tenga esposa o esposo. No me dejan que le despierte el fuego. No me dejan esto. Pero mi hijo se está preparando. Y yo solamente tengo que esperar un poco a que termine esta existencia. El resto se lo pongo yo, porque ya cuenta saldada, a mí no me van a poner pegas, obstáculos. Entonces, esta es la dinámica secreta del camino que hay que entender. Todo llega en su momento. Por eso dice uno de los axiomas de la Cábala, ¿no? Todo es correcto en su tiempo y todo es sabroso en sazón. Es decir, las cosas son buenas cuando están bien sazonadas, en términos culinarios, y las cosas son buenas cuando llegan en su tiempo. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. No todo mundo en esta existencia se va a autorrealizar. No, pero tenemos 3.000 ciclos, ¿no? Cada ciclo de 108 existencias. Todo el esfuerzo que nosotros hagamos ahora no es esfuerzo perdido, no es, porque queda dentro, queda. Y con esa garantía, pues lo único que nos queda a nosotros es estar al servicio del ser y trabajar. Y Él va poniendo los regalos en el camino. Venerable Maestro, ¿qué significaría en este momento histórico donde estamos en la 7ª subraza de la 5ª raza, en pleno Kali Yuga, abandonar la gnosis? Con esta oportunidad, además, de haber conocido la doctrina con el avatar de Acuario, ¿no? Sí. ¿Qué significaría en este momento alejarnos del camino? Sí. Bueno, no quiero espantar a nadie, pero significaría algo muy grave y me voy a explicar por qué. Todo el mundo tiene que saber que cada planeta da 7 razas. Eso está escrito por la gnosis, por la pluma del maestro Samael. Y en todos los planetas, en la 5ª raza física, se inicia el regreso a los estados divinos. Y la vida inicia su regreso, su reabsorción poco a poco hacia el punto de partida original, que es el mundo mental. El rayo Kitanok atravesó los cosmos, y luego en el mundo físico esparció los gérmenes de la vida y nació la raza protoplasmática. Después vino la raza hiperbórea, luego vino la raza lemur, posteriormente vino la raza atlante. Ahora estamos en el final de la 5ª raza y la ley ya dio el trompetazo de regreso a los mundos superiores, como sucede, repito, en todos los mundos. ¿Esto qué significa? Significa que en la 5ª raza se definen los que van a seguir en la 6ª gran raza y en la 7ª, y luego, como dicen los nahuas, la 7ª gran raza será de pajaritos, seres angélicos, con sus alas desplegadas, ¿no? Y los que en la 5ª raza, la actual, no se definen por el espíritu, no les queda más remedio que la involución. Van a evolucionar a los mundos sumergidos, al Avernus
o el Tártarus de los griegos o de los romanos. Y los que luchen por crear alma, esos se salen de los que van a ser condenados y son o serán la semilla de la sexta gran raza y luego de la séptima gran raza. Luego ascenderán con la vida reabsorbida por el Okidanok, que la vuelve a acoger, y metidos en el mundo mental y luego ya en las dimensiones superiores del espacio. O sea, entonces, maestro, en estos instantes Se está definiendo la humanidad. se está definiendo la humanidad y nos estamos jugando realmente el alma. Absolutamente. Por eso el maestro Samael, en obras como El mensaje de Acuario, La revolución de Bell, dice: miles y miles de almas están ingresando en este preciso instante en las entrañas del abismo. Claro, porque lo vivió, lo vio y lo estaba viendo constantemente. Y la prueba está. Si observamos cómo está la humanidad actual, ¿qué conclusión sacamos? Que es una humanidad absolutamente divorciada del espíritu. No le interesa, no tiene ningún interés. En cambio, sí que le interesa, pues, el sadismo, el sadomasoquismo, el lesbianismo, el homosexualismo, las drogas, el alcohol, las competiciones, todo lo que es mundano, y lo vemos en los campos de fútbol, atrae a las multitudes, pero espantosamente, ¿no? Y todo lo que representa el mundo del espíritu produce carcajadas. Entonces, la suerte de esta humanidad está echada. Pues realmente es una verdadera bendición conocer la gnosis, conocer la doctrina de la Avatara, del bendito y sagrado maestro Samael Aun Weor, y también pues estas explicaciones que tú, bendito maestro Cuencano, nos estás dando en estos momentos, porque esto es algo muy importante para todos nosotros, conocer estas cosas. Así es. En toda entrevista siempre hay algunas preguntas que nos hacen algunos misioneros que tienen que ver con las parejas, con los matrimonios. Eso es un tema recurrente y que afecta pues a muchas parejas, a muchas personas que tienen relaciones, ¿no? ¿Hasta qué punto un misionero o una misionera pueden retrasar su vida espiritual por una mala recurrencia con un hombre o con una mujer? Bueno, al tocar el tema de matrimonio o unión conyugal, tenemos que definir los tres tipos de relaciones. Hay relaciones 100% kármicas, hay relaciones semi-dármicas y hay relaciones dármicas. Un matrimonio 100% kármico, pues es lo que más abunda en nuestros días. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el ser humano perdió la capacidad de amar, que es una cosa que antes tenía la humanidad, ahora se perdió. Ahora no se tiene la capacidad de amar, sino la capacidad de disfrutar del sexo, que es otra cosa. El sexo es una función añadida a lo que se llama amor. Pero hoy en día la humanidad ha dejado de percibir lo que es el amor. Está inundada de diablos, de yoes. El yo no conoce el amor, ni le interesa. El yo conoce el placer y es lo que defiende a capa y espada. Con lo cual, la inmensa mayoría de los matrimonios son kármicos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene muchísimo karma acumulado a sus espaldas por muchas malas acciones que hemos hecho en otras existencias. Y la gran ley es justa. No se le va a dar a un individuo kármico lleno de karma a un elemental de la naturaleza, porque sería injusto, ¿no? Injusto que un elemental puro, una criatura elemental, una nereida, una ninfa,
se casara con un individuo pervertido y perverso, no existiría la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley juega con el karma de nosotros. Y para que paguemos nuestras deudas, nos pone con otras personas llenas de karma para que nosotros mismos o despertamos y nos autoobservamos y morimos o terminamos jalándonos de las greñas y el matrimonio se separa o termina en tragedia. Hoy está muy de moda que el hombre mata a la mujer y luego se pega un tiro él, ¿no? Esto lo vemos incesantemente como una especie de epidemia, sobre todo en Europa. Eso es la moda, matar a la mujer mientras duerme, a martillazos, a cuchilladas o a balazos, y luego, para que no lo persiga la policía, él o ella se mata también. En fin, eso es lo que hay. El segundo tipo de matrimonio es semidármico. En este caso, la pareja tiene karma, pero también tiene dharma. Entonces se dan por allí casos de matrimonios o parejas que se conocen, son afines intelectualmente, emocionalmente, motrizmente, instintivamente y sexualmente. Y eso les sirve para conformar una unión que dura hasta la muerte de los cónyuges, ¿no? Semidármicos, ¿ok? Hay otro tipo de matrimonios que es dármico, pero eso es muy difícil de hallar en nuestros días. Harto difícil. ¿Por qué? Ya lo he dicho antes. Todo mundo está empantanado en el karma. Ese tipo de matrimonios, pues, que existen, lamentablemente, más en las novelas románticas que en la realidad, donde él la conoce a ella y desde que se conocen son ultra felices, tienen unos padres de alto standing que les permite o les regala una casa con un jardín, como la casa de la pradera, y tienen niños que son angelitos, no son niños kármicos, en fin, ¿no? Eso es lo que sería un matrimonio idealizado. Establecidas estas tres categorías de relación, vamos ahora a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta? Tu pregunta ¿es posible que una relación o una persona con la que nos unimos termine trayendo consecuencias kármicas? Creo que era esa la pregunta, ¿no? Entonces, claro, la respuesta es obvia, sí. Es muy difícil que una pareja en estos tiempos del Kali Yuga encuentre su media naranja, su antigua compañera de la Lemuria y de otras existencias. Es muy difícil, porque cada quien se ha extraviado y se ha ido por el mal camino y ha ido cometiendo tropelías y se ha ido ganando mucho karma. Con lo cual, ya es una dádiva que una persona encuentre a otra del sexo opuesto, le comente la gnosis y la acepte. Eso ya es mucho, hablando en términos claros. Si no cuidamos el matrimonio porque no hacemos trabajo psicológico, como es un matrimonio por lo general kármico, pues los resultados van a saltar a la vista. Fracaso. Entonces, muchas parejas en la gnosis se quejan del esposo o de la esposa, pero no quieren darse cuenta que estamos recogiendo el fruto de lo que hemos sembrado y no podemos exigir a estas alturas a la ley que se nos ponga un mantel con copas de fino bacará y vinos de amor de la mejor calidad. Eso es muy difícil obtenerlo. En un Kali Yuga es difícil, hay que conformarse con lo que hay y tratar de alimentar con el trabajo interior ese matrimonio para que de kármico pase a ser semikármico.
y ya la cosa se hace más llevadera. No se volverá dármico, porque es difícil, no voy a mentir, pero al menos será semikármico. Y cuando una pareja es semikármica, tiene bastantes posibilidades. Hay muchos matrimonios, maestro, que a veces utilizan la misma gnosis para Atacarse. Porque a lo mejor la mujer al marido, el marido a la mujer, Sí. hay insultos o palabras fuertes o cosas duras que uno hace o dice, y cuando la persona reacciona dice no reacciones porque no te identifiques, ¿no? Sí. O sea, Se lo manipula con la misma enseñanza. con la misma enseñanza. Claro. Eso es falta de comprensión de la gnosis y falta de comprensión de lo que es una relación. Nadie se puede erigir en juez acusador del otro cónyuge. Y quienes toman esa manía destruyen el amor. Lo destruyen. Con buenas intenciones lo destruyen. Porque le puede decir, lo hago por tu bien, es que eres un glotón, es que eres un tal, es que eres un cual. Pero sin darse cuenta, ese constante ataque al otro cónyuge mata la pequeña florecita del amor. Y cuando Cupido se va, es difícil que regrese. Pues eso en algunas parejas es una constante. Mujeres que le dicen a sus maridos, yo te voy a enseñar a ti lo que es el trabajo psicológico, y se emplean a fondo indicándole desde la mañana hasta la noche cuáles son sus defectos. Claro. Y también hombres que lo hacen con las mujeres. Eso es un terrible error. Claro. ¿No? Pero nadie se toma la tarea de trabajarse a sí mismo. Hay un problema, y es que en la gnosis hemos llegado a confundir la autoobservación con la observación de los demás. Y para eso están los psicólogos. Los psicólogos son expertos en ver los defectos de los demás, pero no en verse los de ellos. No. Y nosotros estamos aquí para eso. Estamos aquí para convertirnos en autopsicólogos, que es otra cosa. A nosotros nos ha parecido una información muy valiosa para los matrimonios, esto que acabas de comentar, de que un matrimonio que podría ser kármico, haciendo trabajo interior, se puede volver un matrimonio semikármico, con lo cual ya es una convivencia que se puede llevar perfectamente, y más si están en la gnosis los dos. Exactamente. Muchas gracias, maestro. Una pregunta, ¿qué sucede con una mujer que antes de entrar en la gnosis ha tenido un aborto o varios abortos? Después conoce la enseñanza. ¿Cómo queda el camino para ella? ¿Qué cosas puede conseguir a nivel espiritual o cómo la considera la ley a ella una vez que entró en la gnosis, con esos karmas que ya debe tener de lo que ha hecho? Sí. Bueno, en este tema hay que considerar varias cosas, ¿no? Primero, si el aborto fue intencional o sin querer. Hay mujeres que han abortado sin querer, sufren mucho. Entonces puede deberse a problemas de salud, puede deberse a una ley de accidentes. En este caso, no hay karma para ella. ¿Ok? Los abortos intencionalmente provocados son otra cosa. Son un delito directo contra la Madre Divina y contra su esposo, el Espíritu Santo. Entre ambos fabrican la nueva vida en el útero de la mujer y luego aparece el bebé. Incuestionablemente que un bebé es una oportunidad de un vehículo físico que se le ofrece a un alma para venir a la existencia o a cumplir una misión, o a pagar su karma, o a recibir su dharma, etc. Si nosotros intencionalmente, maquiavélicamente,
con premeditación y alevosía, por pasar un rato de placer sexual, tomamos anticonceptivos de cualquier índole para que una criatura que tenga que venir no venga, nosotros estamos teniendo un enfrentamiento directo con lo divino. Estamos enfrentándonos a Dios, lo estamos retando. Tú a mí no me vas a impedir gozar del sexo, a mi manera. Y para que Dios no meta la mano, me lleno de defensas, tenebrosas en este caso, y hago y deshago, creyendo que no me va a pasar nada. Pero la fornicación ya es un delito, de lo cual toma nota la gran ley, y cuanto más fuerte sea la fornicación y más añadidos tenga, más fuerte será el karma y más tiempo. Entonces, claro, esto hay que tomarlo en cuenta también. Ahora, una persona que comete un aborto intencional y luego entra en la gnosis y se da cuenta de la tragedia que ha hecho y reconoce la tragedia que ha cometido y quiere por todos los medios reconciliarse con el Espíritu Santo y con la Divina Madre, acepta el arcano AZF y pide al Espíritu Santo que la perdone, y posiblemente el Espíritu Santo, para que salde la deuda del aborto, entonces le mandan un hijo para que lo críe y lo haga crecer. En ese caso es probable que esa mujer no solo sea perdonada, sino sea absuelta del todo, porque ahora se lavó su delito con su propia obra, un bebé, ¿no? Otro caso puede ser, por eso dije que hay casos y casos, que esa persona entra en la gnosis, sabe que ha cometido un delito grave, pero no siente arrepentimiento de fondo, pero quiere vivir la gnosis. Y se consigue una pareja y practica el arcano AZF. Y pasan los años, y los años, y los años, y los años, y esa persona no despierta nada, aunque no fornica. ¿Qué pasa allí? Pues hay que preguntárselo a la Divina Señora. ¿Y qué va a decir ella? Gracias tienes que darme de que no te haya quitado el cuerpo físico. Si no te doy lo que andas codiciando espiritualmente, es porque no te lo mereces. Y podría ahora mismo cobrarte de una manera muy dura, como sucede a veces, lo que hiciste con tus abortos o con tu aborto. Y si no lo he hecho es por caridad, pero no me vengas a pedir además que te convierta en un arcángel, porque estás en el camino de la gnosis. Entonces a estas personas se les retrasa bastante el avance. ¿Por qué? Porque ya que no le quitaron con un cáncer el cuerpo físico y les dieron la oportunidad de entrar en la gnosis y le dieron la oportunidad de trabajar en el arcano, pues al menos algo es algo, ¿no? Entonces, por eso os digo que esto es un material muy delicado, ¿no? Que tiene su particularidad en cada caso. ¿Y si la mujer, maestro, en este caso se hace misionera? Lo y mismo. Se dedica a dar la gnosis. Lo mismo. Ella tendría en este caso que no solo dar la gnosis a la humanidad, sino insistir mucho a las mujeres de no cometer ese delito. Eso le hace méritos ante la ley, porque se convierte en una portavoz del camino recto y salva a otras almas de no echarse
el karma que ella se echó. Pero igualmente, seguro estoy que su progreso espiritual va a ser muy lento. No por mala voluntad de nadie, es que es la ley, es la ley. ¿Cuándo, maestro, podemos certificar que un matrimonio es de ley? O que alguien en un momento determinado conoció una mujer a un hombre a una mujer, es igual, y sin preguntar nada, sin hacer prácticas para saber si esa persona le corresponde o no, pues se unen. Quizás era simplemente una recurrencia o algo que no era trascendental para su vida. O sí, ¿cómo se puede certificar que ese matrimonio es de ley o no? ¿Hay algún progreso espiritual cuando una persona se casa con la mujer o el hombre Que no es de ley. que no es de ley? Miren, decía el maestro Samael en sus días, matrimonio y mortaja del cielo baja. Y en el libro que hemos publicado con muchas aseveraciones del venerable maestro Samael, que se llama Apología del Eterno Femenino, allí el maestro dice muchas cosas sobre el matrimonio. Dice, las chicas de nuestros días se desesperan porque cumplen los 23 años y ya piensan que no se van a casar nunca. No saben aguardar la ley del destino. Hay un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre. Yo creo en la ley del destino, aunque la humanidad me diga que no existe la ley del destino. ¿Ok? Primera cosa. Segundo, conozco casos, no voy a nombrar personas, que han conocido a una persona del sexo opuesto. Se han enamorado, entre comillas lo pongo, porque la humanidad de hoy no sabe lo que es enamorarse. Sabe lo que es apasionarse, que es otra cosa. En la pasión hay mucha lujuria. Sutil o grotesca, pero hay. Entonces, el enamoramiento es otra cosa. Eso ya lo perdió la humanidad. Y se casan o se unen. Y empiezan a pasarles desgracias, una tras otra, una tras otra. La relación no se llega a consolidar porque o pasa esto, o pasa esto otro, aquí o allá, o a dónde van. Eso ya está diciéndoles a ellos que ese matrimonio no es de ley. Pero si no lo quieren ver porque están encaprichados en una idea mental, en un ideal mental, que él se formó de ella o ella se formó de él, o en una imagen lujuriosa que él tiene de ella o ella de él, pues ahí van a seguir recibiendo palos y palos y palos porque no es de ley. Y si no quieren darse cuenta, pues es problema de ellos, ¿no? La ley está ahí simplemente enviando palos, ¿no? Entonces hay que ser coherentes consigo mismo y ver que sí, desde el comienzo ya habían muchos obstáculos que aparecían y aparecían y siguen apareciendo, es obvio que se nos está hablando. En silencio, pero se nos está hablando. Una vez le pregunté al maestro Samael, maestro, mientras uno no tiene la serpiente del cuerpo causal levantada, la quinta serpiente de fuego, no tenemos contacto directo con la voluntad del Padre. Con lo cual, uno anda un poco en este mundo, un poco bastante, a tientas, ¿no? Anda en la oscuridad. ¿Cómo hacer para que, a pesar de ese estado, nosotros podamos hacer la voluntad del Padre? ¿Hay alguna forma? Y me dijo, sí, hay una fórmula. Si te mantienes en el recto sentido,
recto pensar y recto actuar, aunque no tengas la quinta serpiente de fuego levantada, tú estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces, yo traslado esta conversación del maestro Samael a este tema. Si nosotros nos guiamos por los buenos pensamientos, los buenos sentimientos y las buenas acciones, pues es probable que veamos que no encaja eso con lo que hemos elegido como matrimonio. Con lo cual hay un conflicto de intereses divinos y humanos. Pues eso ya es una guía muy importante, maestro. Así es. Muchas gracias por esta orientación. Te voy a hacer otra pregunta ahora ya un poco más variada porque hemos recibido pues alguna pregunta de misioneros, ¿no? Para aprovechar esta entrevista y podértela hacer personalmente. ¿Qué consecuencias tiene para un misionero, alguien que se ha hecho misionero y está incluso haciendo misión, seguir jugando a estos juegos de azar que existen en la vida? Es misionero, pero sigue todavía con esos hábitos. Sí, lamentablemente hay un fenómeno curioso que le pasa a mucha gente y es el siguiente. Entre conocer la gnosis y realmente volvernos serios en la gnosis, a veces pasa un periodo de tiempo muerto, un tiempo en el que nosotros seguimos dentro de la gnosis viviendo como en la vida horizontal, mismamente si somos misioneros. Esto es muy grave. Y de allí nacen esta mezcla absurda de misionero que lleva dentro el germen desarrollado de lo que antes era su vida horizontal. Entonces no es ni una cosa ni es otra. Ni está en el mundo horizontal de lleno, ni está en la misión de lleno. Es un individuo, hombre o mujer, ambiguo. Estamos en la ambigüedad. Esa ambigüedad nos lleva a arrastrar vicios de cuando no conocíamos la gnosis. Y hay muchos vicios. Hay 10.000 yoes, pues cada yo es un vicio, son 10.000 vicios. Uno de esos vicios es la codicia. La codicia nos puede hacer involucionar perfectamente. La codicia está en relación con la acumulación de tesoros y de dinero. Y hay un demonio concreto encargado de surtir a los codiciosos, que es Lucifugo Rofocale, el inventor del dinero. Es un demonio. Existe ese demonio. Se le puede invocar en los mundos internos y asiste. O lo podemos ir a visitar en los mundos inferiores y ahí lo vemos en su ambiente. Si nosotros como misioneros estamos lanzando un tiro al gobierno y otro a la revolución, estamos perdidos porque cualquiera de los dos nos va a responder un día y puede ser que acierten y nos pongan fuera del campo de batalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que un día el regente del dinero, Lucifugo Rofocale, a esos que andan con las maquinitas tragaperras o jugando a la lotería, etcétera, un día les ofrece un buen pastel. Les dice en sueños el número del gordo de la lotería. Y esta persona imbécil se acuerda del número y la compra. Si compra la lotería, pacta con Lucifugo Rofocale. Se convierte en un alma esclava de Lucifugo Rofocale. ¿Y qué significa pactar con demonios? ¿Que nos vamos a autorrealizar? ¿O que vamos a ir para abajo? Es claro que vamos a ir para abajo, es obvio. Y la persona se llenará de éxtasis maligno por la cantidad ingente de dinero que se ha ganado, pero no se da cuenta
que está perdiendo su alma. Y a lo mejor abandona la gnosis porque se llena de tanta comodidad que dice, yo no necesito a Dios, yo lo tengo todo. 4 coches, me he dado la vuelta al mundo 7 veces y sigo teniendo millones en los bancos. Así es como nosotros vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Eso le puede pasar a cualquier misionero o misionera. Yo menciono un caso de un misionero que conocí, que una noche, en los mundos internos, un personaje se le acercó y le dijo, tú siempre tienes problemas económicos, ¿no? Y aquel misionero ingenuo en aquel momento le dijo, sí, yo puedo acabar con tus problemas económicos. ¿Cómo? Yo te digo el número de lotería que va a salir ganador mañana. Y él le dijo, ¿cuál es el número? Y le dijo el número. Y el misionero en astral lo anotó. Pero entonces el misionero, afortunadamente, se le ocurrió preguntarle a ese señor, ¿cómo te llamas tú? Y el personaje le contestó, Lucifugo Rofocale. Claro, cuando el misionero despertó en el mundo físico, dijo, va de retro, Satanás, yo no pacto contigo. Y se salvó por los pelos y porque él no jugaba. No tenía el vicio de estar jugando con la rueda de la fortuna. Pero esto lo estamos diciendo para prevenir a todos esos ambiguos que están en la gnosis, pero no están en la gnosis. Maestro, ¿es correcto que un misionero presione a un estudiante para que haga el curso de misioneros con la excusa de que, bueno, estamos en los tiempos del fin, de que viene el Cólobus, de que el Apocalipsis y todo esto? Bueno, la respuesta rotunda es que no. No porque ya hemos dicho antes, en una pregunta similar a la que respondimos, que la misión tiene que ser algo vocacional. No podemos imbuir a todo el mundo a hacerse misionero. Hay gentes que no tienen vocación para eso. Pero eso no significa que esa persona se quede sin posibilidades de autorrealización, porque el servicio a la humanidad tiene muchas vertientes. Una de ellas es hacerse misionero o misionera, pero misionero de verdad, con entrega y sacrificio. Esas son las clases de misioneros que se pueden autorrealizar. Una persona que no se hace misionero, pero que visita hospitales, ayuda a los enfermos, los consuela, les compra las medicinas, los asiste en su casa, si no tienen familiares, eso también es sacrificio por la humanidad. Y si da la enseñanza a esas personas, aunque él no sea misionero, en el fondo está sirviendo de vehículo a las fuerzas superiores para hacer llegar un bálsamo a esta pobre humanidad. Entonces, no debemos ser dogmáticos. No caigamos en la tentación en la que cayó la Iglesia Católica, que en la Edad Media decía a las gentes que el que se hacía sacerdote iba directo al cielo. No, porque ya conocemos nosotros con la gnosis el camino que conduce hasta el Padre y no es una cosa que se haga en 2 días, no es un juego de niños, es un tema bastante delicado, muy escabroso, lleno de peligros por dentro y por fuera,
Y no todos los espíritus son suficientemente aguerridos como para afrontar todas las adversidades que tiene ese camino. Total, si nosotros empujamos a un alma a que se haga misionero o misionera, con aquel cuento de que así se salva del colubus, que tampoco es cierto, pues podemos correr el riesgo de traumar a esa persona. O que con el tiempo esa persona, viendo que no recibe frutos que esperaba, se decepcione del camino, se decepcione de la gnosis, abandone la gnosis y consecuencialmente abandone el camino. Por tal motivo, no es correcto presionar a las gentes para que se hagan misioneros. Muchas gracias, maestro. ¿Qué ocurrió con aquellos primeros discípulos que el venerable maestro Samael Aun Weor tuvo en el Sumo Supremo Santuarium en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia? Bueno, efectivamente, en aquellos días, estamos hablando de 1949, cuando el maestro se internó en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, allí se dedicó a curar las gentes, porque el maestro era un hombre en aquel entonces muy ducho en lo que hoy llamamos la elementoterapia. Como el maestro tenía contacto con los elementales de la naturaleza, ellos les revelaban las fórmulas, los mantras, para curar las personas con su propia naturaleza, con la planta. Y eso le ganó, pues, muchas gentes, y entre esas gentes, discípulos que empezaron a hacer los primeros pasos en la gnosis. Con el tiempo, esos discípulos pues se convirtieron en servidores de la gran causa. Y el maestro los llamó el grupo de la Sierra Nevada. Esas personas estaban casadas, practicaron el arcano AZF con sus esposas y trabajaban por la humanidad ayudando al maestro Samael y llevando la buena nueva por todos aquellos pueblos cercanos. Así fue como comenzó a expandirse el quinto evangelio, desde aquella montaña. Con el tiempo el maestro Samael abandonó la montaña por instrucciones de la Blanca Hermandad, porque peligraba su vida, lo querían matar, tanto el clero católico como los médicos oficiales. Entonces es cuando él empieza una terrible travesía a través de toda Centroamérica, atravesando montañas, porque no tenía papeles, con una mujer y 2 hijos que le fueron naciendo en esa travesía. Aquellos discípulos, pues, ayudaban al venerable maestro Samael noche y día, haciendo cadenas de protección para él, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, sin parar. Así fue durante 3 años, sin parar, ni sábados ni domingos, en grupos de A3 que se iban turnando. Incuestionablemente que cuando el maestro por fin logra llegar a México, la Logia Blanca le dice: quédate aquí, aquí estarás protegido. Y él siguió manteniendo contacto con aquellos discípulos, y aquellos discípulos siguieron pues tratando de realizar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Algunos de aquellos discípulos empezaron luego a traicionar al venerable maestro Samael. Hay que decir que cuando el maestro Samael recibió contacto con su Cristo íntimo, el 27 de octubre de 1954, en las entrañas de aquel Sumum Supremum Santuarium, allí habían aproximadamente 13 bodhisattvas de maestros, ¿no? Algunos de estos, con el pasar de los poquitos años,
ya abandonaron la gnosis. Otros traicionaron al maestro Samael queriéndole destruir su obra, ¿no? Otros llegaron a autorrealizarse hasta un punto, hasta la séptima serpiente de fuego, como el caso del señor Joaquín Amortegui y del señor Julio Medina Vizcaíno. Joaquín Amortegui era el bodhisattva de quien se llamó más tarde Maestro Ravolú. Y Julio Medina el bodhisattva del maestro Garga Cuichines. Bueno, aparte de estos dos maestros, habían gentes que se quedaron allí en la sierra, muy fieles al Avatara. Yo recuerdo en estos momentos a un señor anciano que el maestro llamaba Don Marquitos, porque era una persona de allí, de unos terrenos cercanos al Sumum, donde se plantaba café. O sea, era dueño de unos cafetales, como lo era también el señor Joaquín Amortegui. Y este señor murió con cierto porcentaje de conciencia ganado y siendo fiel al maestro Samael. También quedó allí Pedro López Lindo y su hermano Celestino López Lindo. Ellos dos fueron los que apoyaron muchísimo al maestro Samael cuando se construyó el Sumum Supremum Santuarium en las entrañas de aquella montaña. Y don Pedro López, yo diría que se llevó varias serpientes de fuego, pero no alcanzó a hacer contacto con el íntimo. Y Celestino López sí que llegó a encontrarse con el íntimo, y el íntimo de él era un maestro llamado Cristón. Desgraciadamente, en aquellas tierras, ya entonces comenzaban a traficar las gentes con drogas. Y aquello fue haciendo o convirtiendo a aquellas tierras en lugares peligrosos. Sucedió que en una oportunidad los mafiosos de la droga confundieron a Celestino con un hombre que les debía dinero de la droga. Y afortunadamente Celestino les dijo: antes de matarme, coged mi carnet de identidad y veréis que no sois el hombre que estáis buscando. Y esto, cuando lo vieron, lo salvó y lo dejaron marchar. Pero en otra oportunidad aparecieron otros mafiosos que también confundían a Celestino con aquel hombre que les debía dinero. Y aunque Celestino dio aquellas explicaciones, aún así lo mataron de un balazo en la cabeza y se desangró en plena montaña, que además estaba lloviendo. Lamentablemente la humanidad no pudo disfrutar de aquel maestro que el maestro Samael iba a declarar públicamente como tal, ¿no? Aparte pues de don Marcos Ortúa, Celestino López Lindo, Pedro López Lindo, pues prácticamente el resto desapareció. Traicionaron al Avatara o abandonaron el camino. Solo prácticamente quedaron ellos tres. Con la muerte de ellos, pues sobrevino una lucha horrible entre la familia de Joaquín Amortegui y la familia de Julio Medina Vizcaíno, que desembocó en disparos y todas estas cosas. Y estos dos maestros luego traicionaron también al Avatara, con lo cual todo aquello que floreció en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, pues se perdió, ¿no? Esa es la triste historia de esto. Al menos don Pedro López, don Marcos y Celestino perdieron la vida, pero siempre siendo fieles al Avatara. Maestro, estamos ya en las preguntas finales. Sabemos que estás trabajando en un libro concerniente a unas cartas que el venerable maestro Samael Aumbeor dirigía entonces al soberano comendador para América Latina, el señor que acabas de nombrar, Julio
Medina Vizcaíno. ¿Qué nos va a aportar este libro a nosotros? Bueno, con mucha alegría tengo que decirle a todos que en nuestro poder cayeron aproximadamente 54 cartas que el maestro se cruzaba con este bodhisattva, el bodhisattva del maestro Garga Cuichines, a quien el maestro Samael había nombrado soberano comendador para América Latina. Son cartas personales, pero relacionadas con la institución. Y allí hay una serie de acontecimientos que se narran y de procedimientos que el maestro dicta a Julio Medina para que se pongan en marcha para salvar la institución. Hay historias insólitas que se cuentan en aquellas cartas, hay casos de cosas verdaderamente alucinantes. En fin, va a ser un relatorio un poco de las cosas que pasaban en los orígenes de la gnosis, porque por allí, por esas cartas, van desfilando todos los traidores, ¿no? Y aparte, cosas insólitas que el maestro va determinando para la buena marcha de la gnosis de entonces. Será prácticamente, si Dios nos ayuda, una novedad cargada de muchas historias que merece el cuerpo misional conocer, para conocer todos los entretelones que existieron en los inicios del gnosticismo contemporáneo. Si Dios quiere, ese libro lo terminaré más o menos o a finales de este mes de enero de 2016 o en la mitad de febrero de este mismo año. Ya luego será montarlo, editarlo, imprimirlo, etcétera, ¿no? Y en eso estamos. ¿Será un libro por la información que contiene para todo el público o para...? Será un libro exclusivamente para misioneros, porque hay cosas allí muy delicadas, ¿no? Tratadas por el maestro Samael que el público no entendería. Son cosas relacionadas pues a la metafísica misma de nuestra doctrina. Es maravilloso que te estás empeñando a fondo en que nosotros podamos conocer bien la trayectoria del Avatara, ¿no? Ahora, aparte de lo que ya nos has ido develando y explicando sobre el cuerpo de doctrina en general, pero además ahora, pues, ¿cómo fueron los inicios del propio Avatara, su trabajo, su camino en aquella época? Será un documento de gran valor. Por allí, una institución que está en Estados Unidos llamada Gnostic Teachings publicaron algunas de esas cartas, pero en la forma de un panfleto, y los nombres fueron solo impresos bajo la forma de las siglas de los nombres de las personas que se comentan en esas cartas. En mi caso, yo no he puesto siglas, sino los nombres completos, para que la gente sepa a quién se estaba refiriendo el maestro. Y los casos están narrados ampliamente, no solo por la carta de puño y letra del maestro, que a veces no se ve bien, sino porque yo la transcribo toda la carta en la otra página y añado un comentario, pero un comentario no sacado de la manga, no un comentario inventado, sino basado en los hechos que humildemente la gran ley y la historia me ha permitido conocer. Desde luego, maestro, todo el mundo sabe de la gran fidelidad que tú le has tenido siempre y le tienes al venerable maestro Samael Aun Weor. Pero además de todo eso, una cosa que conmueve a todo el mundo es el infinito amor que tú le tienes a él. Es una cosa que brota de ti, en tus palabras, en el amor que le pones a la doctrina del Avatara, a explicar la enseñanza del maestro. Por ejemplo, en esta entrevista, ¿no? Cómo te esmeras en que nosotros podamos comprender bien la enseñanza, la doctrina, el camino, y todo con ese afán de que, bueno, pues la obra del maestro Samael cale en nosotros.
Es un ejemplo para nosotros ese enorme cariño que tú le tienes a él, que me imagino que se remontará a la noche de los tiempos. Es cierto. Es un cariño muy antiguo, mutuo, recíproco. El destino me ha premiado con haberme encontrado con este gran ser en varias existencias y de boca del propio Avatara, un día me espetó las siguientes palabras. Dijo, cada vez que nos encontramos, tú y yo es para cosas gigantes. Y bueno, yo me lo tomé con mucha alegría. Pero en el tiempo, después, el Padre me ha permitido recordar otros encuentros de otras existencias. Y este encuentro, que para mí ha sido vital, porque en este encuentro lo hemos encontrado a Él autorrealizado. Con lo cual, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Y sí, gracias a esa amistad que nos ha unido en el tiempo, a través de los milenios, fui premiado con lo mejor de este gran ser, ¿no? Por eso mi gratitud eterna, que no puedo definir con palabras, y mi cariño eterno hasta la consumación de los siglos a quien es mi Padre espiritual y el Padre de todos los que alcancen a autorrealizarse en este Mahavantar. ¿Tienes noción o puedes decirnos desde dónde se remonta vuestra...? Desde la antigua Tierra Luna. Ah, wow. Desde ahí viene nuestra amistad. Bueno, han pasado un poco de tiempo, ¿no? Sí, como dicen en España, ha llovido mucho. Maestro, estamos en el final de la entrevista. ¿Quisieras añadir algo a los amigos que nos están viendo a través de este video, de esta entrevista? ¿Algo que tú quisieras resumir como punto final? Sí. A todos les quiero decir que la gnosis es el más grande regalo que la gran ley nos haya podido obsequiar. La gnosis es un camino verificable, no es una teoría. Es mucho más que una doctrina religiosa, metafísica. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero testimoniar a todos los que están viendo este vídeo que solo de todas las cosas que conocí en esta existencia, en materia ideológica o religiosa o metafísica, solo la gnosis me demostró que tocar y palpar el reino de los cielos es posible, que no es una quimera, ni es un concepto, es una realidad viviente como lo es la misma existencia. Entonces invito a todos a vivenciar esta enseñanza y a testimoniar sus propios logros, porque no es exclusivo de una o dos o tres personas el testimoniar sobre la gnosis. La gnosis está abierta a todo el que con anhelos fervientes la quiera practicar. Y todo el que la practique va a encontrar, seguro, o muchos tesoros, o por lo menos una parte del gran tesoro que es la gnosis. Esas son mis palabras finales. Pues nosotros no podemos añadir nada más a estas hermosas palabras finales, así que agradecerles a todos la atención que le ponen a este vídeo. Agradecerte a ti, Maestro, una vez más, en este enorme caudal de sabiduría que nos has dado en esta entrevista. Agradecerte pues que estés aquí, siempre dispuesto, como has hecho toda tu vida, a orientarnos en este camino. Agradecerte como pueblo gnóstico, pues el que estés aquí, el que nos ayudes, nos orientes, que sigas pues tan firme en este camino, dándonos tanta información y ayuda a nivel físico y a nivel espiritual. Nada más, simplemente darte las gracias en nombre de todo el pueblo gnóstico de este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias y
Yo os agradezco a todos el esfuerzo que habéis hecho para que esto fuera posible. Te agradezco a ti, te agradezco a tu esposa, los esfuerzos a estos hermanos que han hecho esta filmación, a todo el equipo de AGEAC y que Dios nos permita seguir disfrutando de estos intercambios. Así sea. Así sea.